Hermanos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 2 de julio del 2021. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio en la confesión de Westminster. Vamos entonces a hoy a estudiar el capítulo 19 de la ley de Dios en la confesión de Westminster, que tiene que ver con la ley de Dios. Son 7 entradas. Vamos a estudiar. Tenga su Biblia a la mano. Tenga también su marcador, porque hay muchos textos bíblicos hoy para estudiar la confesión de Westminster, capítulo 19. El tema es la ley de Dios. Y bueno, antes de continuar, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe a rectitud y que nos ilumine la mente. Con tu gracia, Señor, podemos adquirir sabiduría y podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, Señor, así es. Amén. Muy bien, el capítulo 19, entonces, la ley de Dios, la confesión de fe de Westminster. Dice así la primera parte: Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la cual lo ató a él y a su posteridad, a la obediencia personal completa, exacta y perpetua. Le prometió vida al cumplirse y le amenazó de muerte al violar su ley, y lo dotó de poder y habilidad para guardarlo, o sea, para cumplir la ley. Entonces vamos a poner aquí, para cumplir la ley. Eso lo vamos a ver con textos que tenemos acá. Voy a ponerlo en ok, muy bien. Vamos a ver entonces textos bíblicos que nos ayuden a nosotros a entender esta primera parte. Aquí tengo los textos y voy a repetir. Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras. La ley que le dio a Adán en el jardín de ley es el pacto de obras, por la cual lo ató o lo vinculó a él y a toda su posteridad. O sea, el pacto que hizo Dios en el jardín es para él y toda su posteridad. A la obediencia personal completa, exacta y perpetua. O sea que Adán tenía que cumplir ese pacto todos los días perpetuamente. Dios a cambio de eso le promete la vida eterna. Sin embargo, también le amenazó de muerte si violara esa ley. Y le dotó a Adán de poder y la habilidad para cumplir la ley. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 1, 26-27. Génesis capítulo 1, el primer libro en la Biblia. Los versículos 26-27 dice así: Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, sobre toda bestia de la tierra, sobre los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No, eso es lo que dice aquí.
Ahora, cuando comparamos en el mismo libro, en el capítulo 2, versículo 17, dice así, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a leer del versículo 15 entonces, 15 a 17. Luego tomando Yahweh Dios a Adán, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo protegiera. O sea, le dio responsabilidad a Adán. O sea, el trabajo no es una maldición, como muchos dicen, bueno, el trabajo es una maldición. No, aquí le está diciendo para que trabaje, para que administrara. Dios puso al hombre como el mayordomo de la creación, de la naturaleza, de los animales, y lo protegiera, que no lo abusara, que no torturara a los animales, que no destruyera su medio ambiente. O sea, Dios era un Dios ecologista en el sentido de que lo que él creó era bueno. ¿Ok? Lea la Biblia, si no me cree. Génesis 2, 16, 17 dice, para que lo labrara y lo protegiera. Marcador, marcador. Aquí vemos Dios que Él ama su creación y quiere que el hombre no destruya su creación, quiere que el hombre proteja su creación, la fauna y la flora, la vegetación, la naturaleza y todas las criaturas del campo, los peces del mar y también las aves de los cielos. Eso es lo que Dios dice. Y dice el 16, y Yahweh ordenó a Adán, de todos los árboles que están en el huerto vas a comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comas de él, experimentarás la muerte. Muy bien, hay otro pasaje que podemos ver en Romanos 2, del 14 al 15. Romanos está en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir Romanos capítulo 2. Romanos 2, 14, 15. Porque si los gentiles, nosotros, que están sin la ley, por su instinto ponen por obra el contenido de la ley, ellos, aunque estén sin ley, para sí mismos son ley. Que lo voy a repetir otra vez. Porque si los gentiles, los que no son judíos, que están sin ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés, la ley de Dios, el decálogo, por su instinto, o sea, por su sentido común, ponen por obra el contenido de la ley. O sea, sin tener ley, ellos cumplen la ley. Ellos, aunque estén sin ley, o sea, cuando no tienen la ley de Dios, para sí mismos son ley. Pablo está mencionando la palabra ley en el versículo 4 una, dos, tres veces. Luego en el versículo 15, mostrando las obras de la ley, cuarta vez, escrita en su corazón, dándoles testimonio su conciencia, mientras sus razonamientos en unas ocasiones los amonesten y en otras los excusen. ¿Qué es lo que está hablando Pablo acá? Pablo está haciendo su tesis. Pablo está presentando una tesis del punto de vista teológico acerca de la condición humana en el mundo. Escrito más o menos en el año 40, esta carta a la iglesia en Roma, ¿no? Pablo desarrolla la condición humana porque es necesario que Jesús haya venido y la relación que hay entre la ley de Dios y la gracia de Dios. Entonces él empieza desde lo primitivo, el hombre normal, sin conocer la ley de Dios. Pablo dice que el hombre, aunque no conozca el decálogo, cualquier cultura en el mundo, desde ese entonces hasta ahora, que no conoce el decálogo, hace cosas que sin conocer la ley de Dios están contenidas en la ley de Dios, hacen las cosas justamente lo que dice la ley. Por ejemplo, el concepto de no robarás. Las culturas saben que el que roba debe ser castigado. Un ejemplo, en las culturas prehispánicas, las culturas prehispánicas vienen a ser la cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca y otras culturas más que precedieron a la cultura inca, maya y azteca, ¿no? En todo Mesoamérica.
desde América del Norte, América del Central y también América del Sur. Civilizaciones que ya no existen. Prácticamente solamente se conocen las ruinas, pero civilizaciones que ni siquiera vamos a conocer más de eso. Okay, eso es muy importante que se tenga. Lo que Pablo está diciendo que en esas civilizaciones prehispánicas, en el sentido de que, porque los hispanos trajeron la Biblia, la religión cristiana, católica, pero era cristiana, eh, ellos tenían su código de conducta. Y si usted estudia, por ejemplo, la cultura azteca, la cultura maya, la cultura inca y cualquier otra cultura, ellos tenían su sistema de castigo para quien robaba al otro, a su prójimo. En la cultura inca, por ejemplo, ellos castigaban al ladrón, lo castigaban severamente. La idea es de dónde ellos sabían que el robar era malo. Como ellos tenían el concepto que el robar era malo, sin conocer el decálogo que Dios dice no robarás. Y es interesante porque cuando uno estudia la cultura inca, por ejemplo, yo he estudiado eso, uno encuentra que el origen de su ética no viene de ellos, viene de otras culturas. Y esa cultura no es en Sudamérica. Ese concepto ético viene de lugares transatlánticos, de la otra parte, ya sea de Asia o de Europa. Entonces la pregunta es, ¿cómo cruzó esa ética cultural a la cultura inca? Al modo que ellos lo absorbieron en su propia cultura. Ahora, eso, los arqueólogos, los antropólogos, cuando estudian eso, llegan a la conclusión de que miles de años antes, otra cultura entró a la cultura sudamericana. En ese entonces no había lo que es ahora, era un continente virgen, igual como lo fue Centroamérica, igual como lo fue Norteamérica. Pero ¿de dónde vinieron eso? Bueno, porque hubo culturas que transmigraron, se llama, transmigrar, y trajeron con ellos su cultura, y al establecerse, digamos, en Sudamérica, encontraron a otras culturas antes de ellos. Entonces ellos trajeron esa conducta de, por ejemplo, no robarás, no dirás falso testimonio, y no eran culturas cristianas. Entonces la pregunta es, exacto como dice Pablo aquí, ¿de dónde sacaron ese concepto de no robar, no mentir? Entonces tiene que haber habido una influencia de una ley universal que todas las culturas compartían. Entonces por eso Pablo está diciendo eso. Hacen por instinto lo que está contenido en la ley de Dios, aunque no lo conozcan. Y ellos lo hacían. Yo creo que el mismo sistema está en el pueblo maya, la cultura maya, o en la cultura azteca, o otras culturas por ahí. Ellos castigaban al ladrón y lo castigaban severamente. Entonces dice, ellos, aunque estén sin ley, o sea, sin el decálogo, por sí mismos es ley. O sea que no tienen excusa. O sea, no pueden decir, bueno, como yo no conocía la ley de Dios, bueno, yo estoy libre. No, porque ya el hecho mismo de que había un sistema de conducta ético, primitivo, entonces da a entender de que ellos sabían lo que es el bien y lo que es el mal. Y ellos castigaban. Por ejemplo, un ejemplo claro que está sucediendo hoy en día, la cultura islámica. Ellos tienen su ley que data de miles de años atrás. Y es una cultura que inclusive viene del tiempo de los babilonios, de los asirios, de los sumerios. Estoy hablando de la cultura islámica, porque cuando aparece el Islam, ellos no inventan, simplemente ellos adaptan la cultura nómada de los beduinos en Arabia
y ellos eh, lo toman para sí, se apropian del sistema de castigo. Y uno del sistema de castigo que se incorpora en el mundo musulmán, en su código de conducta civil, es cómo castigar. Por ejemplo, el que robaba, y eso es hasta ahora, ¿ok? La cultura islámica tomó de las tribus beduinas que vienen de los sumerios, estamos hablando de hace más de 4000 años atrás. Y ellos le castigan al ladrón cortándole la mano. Por ejemplo, si el ladrón robó, digamos, con la mano derecha, entonces lo que ellos hacen es, ¿cuál mano fue la que robó, la que tomó lo que no es de él? La derecha. ¿Ok? Entonces lo cortan la mano derecha. Ese es el castigo directo. Entonces, dos cosas. Uno, servía como uh, advertencia a la cultura diciendo esto es lo que va a pasar si siguen lo mismo, le vamos a cortar la mano. Y número dos, preservaban que la cultura se deteriorara porque están castigando el robo, ¿me entiende? O sea, se castiga lo malo por dos razones. Uno, para proteger la integridad de la cultura. Y dos, para que sirva de advertencia a aquellos que quieren hacer lo mismo. Y la cortaban. No es que no había abogados, ¿no? Inmediatamente la vieron, sí, vimos más de dos. Si robaban con una mano, la izquierda le cortaban. Y si decía, bueno, agarró con las dos manos, entonces le cortaban las dos manos. Otra cosa muy importante. Si después de robar corrían, decían, ¿corrió? Sí, sí corrió. Ok, entonces, pero agarró con la mano derecha, sí, corta mano derecha y le cortan el pie izquierdo. Por ejemplo, cortarían la mano derecha y le cortan el pie opuesto, que es el izquierdo. Ese es castigo. Ese es el castigo del Código Civil en el mundo musulmán y es hasta ahora. Esa es la ley musulmana que se llama en arábico Sharia. ¿Okay? Ellos todavía mantienen esa forma de castigo judicial. Ellos creen en el lapidamiento, así como mataron a Esteban. Ellos creen eso. Ellos lapidan tanto a mujeres como a hombres. Y lo hacen ahora. Y nadie puede decir nada porque es la ley de ellos. Es la constitución de su ley. Si alguien, por ejemplo, blasfema contra la fe islámica, le entierran hasta el cuello. Y así como sucedió con Esteban, vienen las personas, agarran una roca y a la orden de la persona tiene que haber una personalidad que es legal, da la orden e inmediatamente comienzan a apedrear a la persona hasta que muera. Y eso está en YouTube. Yo creo que YouTube inclusive lo prohibió porque las imágenes son fuertes. Son fuertes. Y eso es legal en los países musulmanes. ¿De dónde viene esa práctica? Esa práctica no vino de hace 3 años. Eso viene del tiempo de Abraham, de los sumerios, una cultura que ya no existe. Eso viene desde ese entonces. Uh, y, y eso es lo que está hablando Pablo en esa parte. ¿Qué más? Gálatas 3, 10, 12. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 12. ¿Qué dice Gálatas 3, 10 y 12? Dice, porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito, maldito todo aquel que no ponga por obra las cosas escritas en la ley. Ahora, otra cosa muy importante. Cuando Dios le dio el pacto de obras a Adán, le está diciendo que si tú cumples mi ley todos los días perpetuamente, tú vas a vivir.
pero también había el castigo. Si no cumples mi ley, tú vas a morir. ¿Ok? Ese es el pacto de obras. O sea, la ley no tenía el poder de ayudar a a Adán a cumplirla. Simplemente le decía lo que tenía que hacer. Y eso es en todo aspecto civil. La ley, tanto en el aspecto religioso y civil, no nos capacita a obedecerla. Por ejemplo, tal vez sucede también en su país, en las carreteras, aquí en California, dice eh, en el freeway, que son las carreteras, son 65 millas por hora. Esa es ley. Si tú vas a 70 millas por hora y un policía te chequea tu velocidad, te da una multa. Ahora, no siempre el policía está ahí, lo cual quiere decir que usted puede manejar a 70, 80, 90 millas por hora y como el policía no está ahí, pues nada se da cuenta. Pero la ley mínimo es no más de 65 millas por hora. Entonces, todos los que manejan saben que eso es el límite. Ahora, aunque la ley diga eso, la ley no nos capacita a manejar a 65 millas por hora. Por ejemplo, si usted está manejando y no hay nadie en la carretera y dice 65, usted sabe, y dice, bueno, no hay nadie, yo quiero ir más de 65, le pone 80 millas por hora. Bueno, la ley no va a cobrar vida, va a decir, un momento, ¿sabes qué? No te va a agarrar las manos la ley. La ley simplemente te dice lo que es bien y lo que es mal. Bueno, así también es en el aspecto espiritual. El decálogo nos dice lo que está bien, lo que está mal, pero no nos capacita a obedecerlo. ¿Me entiendes? No nos capacita a obedecerlo. Número 2, esta ley, después de la caída, o sea, cuando Adán desobedece, continuó siendo una regla perfecta de justicia. O sea, aunque Adán quebrantó la ley no desaparece. La ley continúa siendo el estándar de justicia y como tal fue entregado por Dios en el monte de Sinaí, en los 10 mandamientos, en el decálogo, a Moisés y escritos en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos, como son 10 mandamientos, ¿no? Son 10. Los primeros 4 contienen nuestro deber para con Dios. Los primeros 4 de los 10 mandamientos, los primeros 4 son deber para Dios. Y los otros 6, nuestro deber para con el hombre. ¿Me entiende? Vuelvo a repetir. La ley, después que Adán quebrantó la ley, después que Adán quebrantó la ley sigue. Los otomanos, dice la hermana, exactamente. Claro, el imperio otomano pero son musulmanes, exacto, exacto. La ley continúa siendo el estándar de justicia para nosotros. Se entregó en el monte Sinai. Los 10 mandamientos, los primeros 4 son nuestro deber para con Dios. Los otros 6 para nuestro deber para con el prójimo, para con el hombre, cómo tenemos que portarnos como el hombre, con el prójimo. Santiago 1.25. Vamos a leer Santiago 1.25. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice así: pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad, persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra, y éste será dichoso en lo que haga. Eso es lo que dice ahí. Pero yo creo que el texto va más arriba. 22. Santiago 1.22 dice, pero sean de los que ponen por obra la palabra, no oidores, no se engañen a ustedes mismos,
Porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo, porque al verse a sí mismo después irse se olvida cómo era. O sea, la comparación es interesante. Lo que está diciendo es, si sabemos la ley o la palabra, pero no la ponemos por obra, es como aquel que observa su rostro en el espejo, pero luego que se mira en el espejo y se va, se olvida cómo es uno. Es lo que dice Santiago. En otras palabras, el punto de Santiago es, si sabemos lo que dice la palabra, debemos de hacer lo que dice la palabra. ¿Ok? Y recuerde, de los 6 mandamientos, los primeros 4 es nuestro deber para con Dios y los últimos 6 nuestro deber para con el prójimo, para con el prójimo. Muy bien, ¿qué más? Entrada número 3. Además de esta ley, comúnmente llamado la ley moral, Dios se complació en dar al pueblo de Israel como iglesia menor leyes ceremoniales que contienen varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte exponiendo diversas instrucciones de deberes morales. Todas las leyes ceremoniales ahora están abrogadas en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante que se sepa. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral, Dios se complació en dar al pueblo de Israel como iglesia leyes ceremoniales bajo Moisés que contienen ordenanzas típicas de la ceremonia. Eran ordenanzas de la adoración que prefiguraban a Cristo, o sea, eran tipologías. Sus gracias, acciones, sufrimientos, beneficios y en parte exponiendo diversas instrucciones de deberes morales. Todas las leyes ceremoniales que Dios le dio a Israel ya han sido abrogadas bajo el Nuevo Testamento, o sea, ya no es vigente. Las leyes ceremoniales ya no es vigente. Las leyes ceremoniales serán generalmente basadas en sacrificios de corderos, de animales, ganado, de ovejas. Ya eso pasó o se abrogó cuando entre el nuevo pacto en Jesucristo. Prefiguraban a Cristo. Era solamente para el pueblo de Israel. Pero ahora en el nuevo pacto ya no tenemos que ir y sacrificar corderos o animales, porque número 1, en realidad la sangre de animales nunca ha limpiado el pecado. Número 2, ya tenemos un cordero de Dios que realmente quita el pecado, que es Jesucristo, y que al mismo tiempo es el sumo sacerdote. Eso lo podemos ver en Gálatas 4, del 1 al 3. Eso es muy importante. Si vamos a Gálatas 4, del 1 al 3. Aquí está. Dice así. Digo además que entre tanto el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, sino que está bajo tutores, ¿no?, y mayordomos, hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redima a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, este lenguaje es confuso. Muchos no entienden ese lenguaje de lo que Pablo está hablando. Es confuso. Y en realidad, sí. Porque lo que está diciendo Pablo está en la función de la ley ceremonial. Cuando Dios dio su ley a Israel, tenía una función temporal. Temporal solamente. ¿No? Y esa ley temporal terminó cuando vino Jesús. Cuando nace Jesús. Y cuando muere, entonces Él sella o inaugura el nuevo pacto en su sangre,
Quiere decir que el antiguo pacto que dio a Moisés ya queda en desuso. Ya queda en desuso, ya no es vigente, ya está abrogado, ya no hay que cumplir esas ceremonias porque solamente tipificaban y apuntaban a Jesucristo, como dice aquí Gálatas, ¿no? Eh, Colosenses 2:17, si vamos al libro de Colosenses 2:17 dice así, porque estas cosas, 16, por tanto, que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en distinción de días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Pablo está hablando a los colosenses, porque los judaizantes se habían introducido a la iglesia de Colosas, y los de Colosas eran gentiles. Entonces los judaizantes decían, bueno, aparte de creer en Cristo, ahora tienen que cumplir la ley de Dios, tienen que cumplir las ceremonias judaicas. Bueno, Pablo dice que nadie les inquiete en relación a comida, bebida, distinción de días, lunas nuevas o días de reposo, que era parte del antiguo sistema. Porque estas cosas, dice, son sombras de lo que han de venir. O sea, si alguien les pregunta a usted, entonces, ¿cuál fue el motivo de las ceremonias? La respuesta está en el versículo 17. Porque estas cosas, lo puedes subrayar, son sombras de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. En otras palabras, todas las ceremonias que Dios dio a Moisés en cuanto a inclusive comidas, lunas nuevas, sacrificio de animales, todo eso era sombras de la realidad. ¿Y cuál realidad? Bueno, aquí dice, la realidad es Cristo. ¿Ok? Ya vino Cristo, ya no hay necesidad de esas cosas, porque ahí se cumple todo. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. 1 Corintios 5:7. ¿Qué dice 1 Corintios 5:7? Vamos a ver. 1 Corintios 5:7 dice así. Eh, Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura, porque el Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. ¿Se dan cuenta? Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pablo está comparando el antiguo pacto en donde ellos mataban un cordero para la Pascua y comparan él con el nuevo pacto en Cristo. Y Pablo está diciendo, en Cristo ya no hay necesidad de sacrificar un cordero en el templo y comer la Pascua. Y le dicen a Pablo, ¿de verdad, Pablo? Sí, pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Oh, o sea que Él es el Cordero de la Pascua. Exacto, Él es el Cordero de la Pascua. Entonces, si Él es el Cordero de la Pascua, ya no tienen ustedes que matar un cordero para la Pascua, porque Él ya murió por ustedes. Dice aquí, fue sacrificado por nosotros. En ese aspecto, lo que está diciendo aquí Pablo es que los sacrificios de la ley mosaica ya están en desuso. Ya no hay que ir, por ejemplo, como antes hacíamos o hacían los judíos en la ley mosaica del antiguo pacto, sacrificar por nuestros pecados, llevar al sacerdote para que él sacrifique el cordero por nuestros pecados. Ya no hay, ya no va a haber derramamiento de sangre de animal. El sacerdote no se va a ensuciar de sangre porque tenía que matar al animal, sacar todo lo que está dentro del animal. O sea, era un carnicero. Todo sacerdote judaico era un carnicero literalmente. ¿Ok? Literalmente. Era así, un carnicero. ¿Qué más? 2 Corintios 6:17. Vamos a ver, 2 Corintios 6:17. 2 Corintios 6:17 dice así, por tanto salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. No, y yo seré para ustedes por padre y ustedes serán por hijos e hijas, declara Yahweh el Todopoderoso. O sea, lo que está diciendo aquí, no, Pablo es muy interesante porque aquí está, en el versículo 17 está dando lo que es el pacto abrámico. Yo soy su Dios de ustedes y ustedes son mi pueblo. Ese es el pacto. Y ese pacto él
lo selló con la circuncisión, capítulo 15 de Génesis. Ahora, ese pacto sigue vigente, pero ya no se hace la circuncisión, ahora es el bautismo. ¿Ok? Ahora es el bautismo. Vamos a la siguiente entrada, que es versículo 4, perdón, cuarta entrada, no es ver ningún versículo. Dice, a ellos también, a Israel, como cuerpo político, se les dio diversas leyes judiciales, las cuales expiraron juntamente con el estado de ese pueblo, no obligando ninguna otra ahora. Ya no hay leyes judiciales que tenemos que cumplir ahora, más allá de la equidad general que requiera. Lo que quiere decir es que si hay alguna ley vigente, entonces hay que cumplirla, pero las leyes judiciales ya no fue solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Vamos a ver un texto en 1 Corintios 9, 8, 10. 1 Corintios 9, 8 y 10 dice así: ¿acaso digo estas cosas como hombre? He aquí que también la ley lo dice. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey mientras trilla. ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Pero bien se entiende que lo dice por causa de ustedes, de nosotros, y que por motivo de nosotros se escribió. Porque el que ara ha de arar con esperanza, y el que trilla con la esperanza de la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes lo espiritual, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos lo material? No, lo que está diciendo, en otras palabras, es en cuanto a su ministerio. O sea, hay leyes judiciales. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, va a encontrar cantidad de leyes, pero leyes que pertenecían solamente al pueblo de Israel y no a nosotros. ¿Ok? Leyes judiciales que solamente tenían aplicación en ese entonces, no a nosotros. Al menos que exista una ley de equidad, quiere decir algo que corresponda ahora. Entonces, si corresponde ahora, entonces hay que seguirlo. Por ejemplo, en el Decálogo, en los 10 mandamientos, no existe, por ejemplo, un mandato. En los 10 mandamientos no existe: no tendrás cópula con animales. No hay eso. Si decimos solamente, bueno, hay que seguir la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y hay otras leyes en el Antiguo Testamento que prohíbe, por ejemplo, cópula con animales, uno diría, bueno, entonces, bueno, esta ley no está en los 10 mandamientos. Y como no está en los 10 mandamientos, entonces no lo prohíbe. Entonces, ya que tenemos que seguir solamente los 10 mandamientos y la ley de la bestialidad no está, bueno, entonces es normal tener cópula con animales. Pero no es así, porque sabemos de que eso es abominación. Y la pregunta es, ¿pero no está en los 10 mandamientos? Claro que no está. Pero recuerde lo que dice aquí: ley de equidad. Quiere decir, ¿qué quiere decir ley de equidad? Que lo que se dijo ahí, aunque no esté en el Nuevo Testamento, todavía es vigente ahora. Y se sabe que no existe, hasta que yo tenga, no conozco alguna nación o país cuya ley permita que tenga el ser humano sexo con animales. Que yo sepa, no hay. Que lo hacen algunos porque tienen la mente mala, pervertida, es diferente, pero no hay ninguna constitución donde diga, y aquí se permite la copulación con animales. No, que yo sepa, no existe. Pero no está en los 10 mandamientos eso. Claro que no está. Pero el principio de equidad es que hay leyes que, aunque no estén aquí en los 10 mandamientos, no se tiene que practicar, porque es abominación a Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos no dice: hombre no se echará con hombre, mujer no se echará con mujer. No, uno diría, bueno, si aquí los 10 mandamientos no prohíbe la homosexualidad o el lesbianismo,
entonces es correcto entonces que hay que practicarlo, porque el decálogo no habla de eso. Claro, no habla de eso. Pero hay otras leyes que Dios prohíbe eso. Esa es una ley de equidad. ¿Entiende ahora? Que aunque no esté en los 10 mandamientos, esa ley todavía es vigente. ¿Ok? Eso es muy importante. Eh, Otra ley de equidad, por ejemplo, en Deuteronomio, los jueces de ese entonces, había una ley que cuando el niño insultaba o se burlaba del padre o de la madre, era llevado a los jueces de Israel y ellos daban la orden de matarlo con lapidación, tipo musulmán. De ahí viene la práctica musulmán. Entonces al niño lo mataban lapidándolo porque insultó al padre, se burló de la madre, le faltó el respeto. Ahora, ¿se imaginan ustedes que eso se haga hoy en día, donde millones de hijos e hijas no respetan a su padre y madre? ¿No? La calle estuviera lleno de, el cementerio, los funerales estuvieran, pero con mucho trabajo, porque cantidad de mocosos o adolescentes estuvieran apedreados por haber insultado a la madre o al padre, porque lo hacen ahora más que nunca. Oh, entonces alguien dice, entonces quiere decir de que está bien, de que como no hay que apedrear, está bien que lo insulten. No. Y aquí viene el principio de equidad. El principio de equidad está en que, aunque no se les castiga con apedreamiento, la sociedad no acepta y no aprueba que los hijos falten el respeto a sus padres. Esa es una ley de equidad. Tal vez el castigo no sea así, pero la ley de equidad persiste. No es bueno y no se acepta y no se tolera que los hijos desobedezcan, maltraten y falten el respeto a los padres. Esa es una ley de equidad. La quinta entrada, dice así: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a personas justificadas como a los demás, a la obediencia a la misma ley. O sea, hay una obligación. O sea, la ley moral obliga a todos. No importa si uno es o no es cristiano, cree en Cristo o no cree en Cristo. Y un ejemplo de eso son las naciones occidentales. Por ejemplo, los Estados Unidos el 4 de julio se conmemora su independencia. Los Estados Unidos es un producto de un fenómeno protestante calvinista, eso es. Juan Calvino, sin saber, él murió sin saber, pero él es el padre de los Estados Unidos, en el aspecto constitucional y en el aspecto religioso. Sí, él murió sin saber eso, ¿ok? De repente, no sé, Dios le dice, mira, Juan Calvino, no sabes, pero tú eres el padre de los Estados Unidos, porque lo es en asuntos filosóficos, ideales, constitucionales, ¿ok? Eso es así. Eh, la ética norteamericana es la ética calvinista protestante. Eso es así, en todo aspecto. Ahora, en Estados Unidos, no todos son cristianos y los cristianos son de todo tipo de cristianos, católicos, romanos, que es la denominación o grupo más grande en los Estados Unidos, ¿sí? Los católicos. Luego vienen los bautistas. Luego vienen los protestantes históricos que son presbiterianos, luteranos, episcopales, anglicanos. Luego vienen de cada una de esas sectas o denominaciones ramificaciones, bautistas y sus ramificaciones, luteranos sus ramificaciones, presbiterianos sus ramificaciones, o sea, subdivisiones. Luego vienen las sectas evangélicas que no son protestantes, no son reformadas, son origen norteamericano, que son una cantidad de sectas evangélicas. Aparte de ellos, hay subsectas evangélicas y con ello también la subsecta que se hizo secta
y movimiento pentecostalismo, que también tiene subsectas en ella misma, porque están los pentecostales trinitarios y los pentecostales unicitarios. Pero de cada uno de ellos también hay divisiones. O sea, es como un árbol, la raíz, ustedes han visto la raíz, ¿no? La raíz tiene raíces chiquititas, esas son las sectas de la principal raíz, y de esas raíces hay más raíces chiquititas, y también vienen, es lo mismo, eso es el cristianismo, no solamente en Estados Unidos, donde hay más, sino en todas partes. Y también están los grupos paganos, ateos, marxistas, socialistas, ya que no tienen nada que ver con la religión. Pero sea lo que sea, la ética norteamericana es el protestantismo. Hay una ley ética. Y aquí en los Estados Unidos, en la cultura, ya uno lo sabe porque uno está aquí, vive y sabe. ¿Ok? Es una ley o es una ética que está ya en la psique de cada persona y que parte de las escrituras. Así es. Uno puede viajar a cualquier estado de Estados Unidos, son 50 estados, y es lo mismo. Es como que algo, ¿por qué? Porque ya viene ya de 200 años de ser así. Es lo que identifica a los norteamericanos, estadounidenses. La ética protestante calvinista. Inclusive, el catolicismo aquí es protestante calvinista. ¿Sabía usted eso? Es algún fenómeno. El católico norteamericano no es como el de México, no es el católico centroamericano, no es el católico sudamericano, es el católico norteamericano. El católico norteamericano es una persona que conoce su religión. ¿Ok? Conoce su religión y tiene mucha influencia protestante en el sentido de que su religión católica sea protestantinizado, póngala así de esa forma, porque esa es la cultura norteamericana. Entonces, a eso se refiere la parte 5 de que la ley moral obliga a todos, tanto a personas justificadas como a los demás, a la obediencia de la misma, y eso no solo en lo que respecta a la contenida en ella, sino en lo que respecta a la autoridad de Dios, el creador que la dio. Tampoco Jesús en el Evangelio disuelve la ley de ninguna manera, sino lo que fortalece mucho esta obligación. Una de las cosas aquí en Estados Unidos que todavía persiste a pesar del humanismo es el respeto a Dios y el respeto a la religión. Sí, el respeto a Dios, el respeto a la religión, respeto al cristianismo. ¿Ok? Tu religión se respeta. No estoy de acuerdo contigo, pero se respeta. O sea, eso existe aquí. Se puede debatir, se puede hablar de diferencias, pero hay un sentido de sagrado en cuanto a lo que viene a ver la religión en este país. Y gracias a Dios que todavía existe. Pero ¿cuál es la raíz de esto? De los puritanos que vinieron 1600 en adelante, peregrinos, y también los calvinistas presbiterianos que hicieron esta nación. ¿Y de dónde vienen todos esos? De Europa, de Calvino, de Ginebra. Por eso que toda la ética protestante en Estados Unidos parte de Ginebra, de Calvino. Y eso es así. ¿Ok? Y se espera que siga siendo así a pesar de, los, de las fuerzas seculares, ¿no? De las fuerzas seculares. Y el número 6, esta es la parte más amplia, dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, o sea, no vivimos bajo la ley para ser justificados, ordenados con ella, es de gran utilidad para ellos, para nosotros, así como para otros, en que como regla de vida, informarnos de la voluntad de Dios y de su deber. O sea, aunque la ley no nos sirve para justificarnos, nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Nos dirige, nos obliga a andar en consecuencia, descubriendo también las contaminaciones pecaminosas de la naturaleza humana, del corazón y la vida, para examinarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, podemos llegar a una mayor convicción, humillación y odio contra el pecado,
junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de su obediencia, refrenar las corrupciones en el sentido de que prohíbe el pecado y las amenazas de él sirven para mostrar lo que incluso sus pecados merecen y qué aflicciones en esta vida pueden esperar de ellos. Aunque estén libres de la maldición y amenaza de la ley, las promesas de ella, de la misma manera, les muestran la aprobación de la obediencia de Dios y las bendiciones que pueden esperar sobre el cumplimiento de la misma, aunque no como debidas por la ley por un pacto de obras, así como un hombre que hace el bien y se abstiene del mal, porque la ley anima para uno y disuade al otro. No hay evidencia de que esté bajo la ley y no bajo la gracia. En otra palabra, lo que está diciendo es que aunque la ley no nos justifica ante Dios, la ley nos sirve, en otras palabras, como un estándar de conducta para seguir el bien, para adorar a Dios y evitar el mal y evitar violar sus mandamientos. No esperamos que la ley nos justifique, porque eso sería en contra de la gracia. Pero la ley sigue porque nos muestra lo que es malo, lo que es bueno, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, y también para traer bendición temporal a nuestras vidas. Y si no, entonces va a haber consecuencias en nuestras vidas. O sea, la ley en realidad, pero está hablando de la ley moral, no está hablando de la ley ceremonial, que uno hay que traer un cordero, un ganado y sacrificarlo. No está hablando de eso. Está hablando de su ley moral, que incluye el decálogo y las otras leyes que dije de equidad, que aunque no están en las escrituras, o sea, en la ley decálogo, todavía siguen. Como por ejemplo, hay leyes en el Deuteronomio donde Moisés prohíbe, por ejemplo, dice, no mirarás la desnudez de la esposa de tu padre. Ahora, es interesante porque cuando uno dice, pero ¿por qué dice la esposa de tu padre? ¿Por qué no dice tu padre? Porque recuerde que era una sociedad polígama. Entonces, si era una sociedad donde participaban o practicaban la poligamía, bueno, si alguien tenía tres esposas, el hijo de una de ellas, el hijo de una de esas sus esposas, no era el hijo de la otra esposa. Entonces era correcto que diga, bueno, si tú no mires la desnudez de la esposa de tu padre, o sea, se refiere a la otra esposa, porque si era la madre, pues diría de tu madre, pero como había poligamía, entonces el hombre podía tener 3, 4 o 5 mujeres y el hijo de una no es el hijo de la otra mujer. Entonces el lenguaje explica eso, porque uno dice, pero ¿por qué no dice no mirarás la desnudez de tu mamá? ¿Por qué tiene que decir la desnudez de la esposa de tu padre? Es su mamá. No, no, no es así. Porque había la poligamía y puede ser uh, que la mujer o la segunda o la tercera o otra esposa esté tal vez desnuda. Entonces Yahweh dice, no mires la desnudez de la esposa de tu padre. O sea, la otra mujer, porque practicaban la poligamía. Ahora, esa prohibición no está en los 10 mandamientos. Entonces, alguien podría decir, bueno, como no están los 10 mandamientos, entonces yo puedo ver la desnudez de la esposa de mi padre. No, porque está mal. A eso se refiere la ley de equidad, que aunque no esté en los 10 mandamientos, de todas maneras está prohibido por Yahweh. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Espero que se entienda porque es muy importante este asunto, porque así hay muchas leyes más que no están en el decálogo, pero que todavía son vigentes ahora, por la ley de equidad. ¿Okay? Ese es un tema muy amplio, ese es un tema muy amplio. Tengo un material, justamente en uno de mis libros tengo que habla exactamente de ese punto y es interesante. Uno llega a conocer bastante, bastante el Antiguo Testamento en cuestión de la ley. Lo voy a poner aquí esta parte para que lo tengan. Okay. ¿Qué más? Vamos a ver. Ok. 7.
Tampoco los usos de la ley antes mencionados son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que cumple dulcemente con él al Espíritu de Cristo, subyugando y capacitando la voluntad del hombre para hacer libre y alegremente lo que la voluntad de Dios reveló en la ley y requiere que se haga. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. El hermano Aldo Zavala nos dice o pregunta, ¿de alguna manera el 10º mandamiento nos prohíbe codiciar? Sí, un momento, vamos a contestar eso, pero déjeme terminar la entrada 7. Tampoco los usos de la ley antes mencionados son contrarios a la gracia. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir los teólogos de Westminster? Lo que está tratando de decir es que en el tiempo de los apóstoles, y ahí inclusive dentro de la cristiandad, la idea de que, bueno, como estamos en la gracia, ya la ley está en desuso en todo aspecto. Y en realidad no es así. ¿Por qué no es así? Porque si decimos que la ley está en desuso, entonces ya no habría estándar para saber lo que es bien y lo que es malo. Claro, si decimos, bueno, ya no hay ley, entonces, ¿cuál es el estándar para que uno pueda decidir o saber cuál es bien o cuál es mal? No habría nada porque uno dice, bueno, ya no hay ley. Entonces lo que están diciendo aquí es que la ley tiene un uso y ese uso de la ley no está contrario a la gracia de Dios. ¿No? Al contrario, dice, cumple con la ley de Dios, cumple con la gracia, en que el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad, nuestra voluntad, para hacer y cumplir alegremente lo que la voluntad de Dios quiere. Y eso es así. Pablo habla de eso. ¿Ok? Pablo habla mucho de eso. Nuestro hermano, hay una pregunta que hace, de alguna manera el 10º mandamiento nos prohíbe codiciar. Bueno, codiciar. Bueno, el mandamiento número 10, tanto en el judaísmo como el cristianismo, habla acerca de codiciar las posiciones materiales y es una prohibición. Ahora, recordemos que eso está en Éxodo. Los 10 mandamientos. Interesante porque dice así. Yahweh le está diciendo al pueblo de Israel esto, de no codiciar sus pertenencias, no codiciar sus posesiones materiales. Y en cuanto a las posesiones materiales, ¿cuáles son las posesiones del hombre? Ahora, mira lo que dice esto. Número 1, no vas a codiciar la casa de tu prójimo, la propiedad. Está diciendo al hombre. No vas a codiciar la mujer de tu prójimo, la propiedad. Su mujer es la propiedad. No vas a codiciar ni su siervo, la propiedad, ni su sierva, la propiedad, ni su buey, ni la propiedad, el buey una propiedad, ni su asno, propiedad, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo, no vas a codiciar. Entonces todo eso es propiedad, pero si se da cuenta, es la casa, propiedad del hombre, el buey o el toro o la vaca, propiedad del hombre, el burro o la burra, propiedad del hombre, la mujer, propiedad del hombre, y cualquier otra cosa que es propiedad del hombre. Ahora, estamos en 2021 y alguien va a decir, un momento, ¿desde cuándo la mujer es propiedad del hombre? Bueno, ahí lo dice. Vamos a leer lo que dice la Biblia.
O sea, no soy yo, estoy inventando esto. Dice 17, Éxodo 20:17, propiedad del hombre, la casa, la mujer, el siervo, la sierva, el buey, el toro, el asno, el burro, el caballo y todo lo que pertenezca a tu prójimo. O sea, la idea es que en ese momento, en la cultura, y eso, vuelvo a repetir, el ejemplo más claro es el mundo musulmán. En la teología musulmán, la mujer es propiedad del hombre, es exactamente como dice la Biblia. ¿Ok? Ahí lo dice. Lea Éxodo 20, 17. Claro, hoy en día el movimiento feminista, que como la mujer va a ser propiedad del hombre, sí, es propiedad. Ahí dice. Y lo pone junto con el burro. El burro es mi propiedad, sí, también tu mujer. Y también el buey, la vaca, el carnero, la oveja, todos estos son tus propiedades. ¿Están en el mismo nivel? Bueno, sí, está. Es mi propiedad, ellos. Mi casa, cualquier cosa material. Eso es lo que está diciendo. Ahora, esa es la razón por la cual cuando Jesús habla con la mujer samaritana, sus discípulos se asombran y dicen, mira, está hablando con una mujer. O sea, es un aspecto cultural. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, él está rompiendo los estereotipos culturales, porque el hombre no tenía que hablar con la mujer. La mujer está al nivel de un burro. Es como hablar yo con una mujer al nivel de un burro. Es posesión del hombre. Y eso, esa mentalidad todavía permanece en el mundo musulmán. O sea, el mundo musulmán, hay tanto que uno puede aprender del mundo musulmán que nos ayuda a entender lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, es la verdad. Y uno de eso, ya les dije, referente al castigo, otro es el trato a la mujer. O sea, no es que ellos inventaron ese trato a la mujer, es que ya existía siempre ese trato de la mujer. Aquí está en la Biblia, está en el 10º mandamiento. Ahora, ¿por qué decía no codiciarás a la mujer tu prójimo? Porque recuerde, era una sociedad se practicaba la poligamía. Entonces, si ustedes leen el libro de Deuteronomio, el libro de Números Levítico, van a ver inclusive que Yahweh enseña y da directrices en cuanto a la poligamía. Quién, cómo, qué clase de mujer uno puede escoger y un montón de cosas. Ahora, dentro de eso también hay leyes de equidad. ¿Sabía usted eso? Uno dice, pero eso no dice los 10 mandamientos. Volvamos al principio de equidad. No lo dice, pero hay principio de equidad. Por ejemplo, usted dice, a ver, explíqueme cómo es eso de equidad en el caso de la mujer. Un ejemplo solamente de eso. Yahweh, por ejemplo, dice, ¿no? Si tú quieres encontrar o buscar novia para tu hijo, asegúrate que sea virgen y que no practique la sorcería, o sea, hechicería. Ahora, estamos en 2021 y la cultura es totalmente diferente. Conozco iglesias, conozco pastores en donde cuando el joven se quiere casar, les dice, sí, asegúrate que la joven que quieres casarte sea virgen. Así. Si es divorciada, no. Así, directo. Si es divorciada o está soltera con hijos, madre soltera, pero es cristiana, ok, muy bien, pero no, tú tienes que casarte con una virgen. ¿Sí? Existe eso. ¿De dónde sacan eso? Bueno, sacan de la Biblia. Eso sacan de las escrituras. Ahora, claro, ahí es un poco de debate porque uno dice, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, hoy en día Cristo redime, si la mujer tuvo un pasado y tuvo hijos y es cristiana, se arrepintió, la sangre de Cristo y todo eso, entonces
¿por qué no se puede casar? Y se enamora de un joven, se aman, se quieren que se case, aunque tenga hijos. Pero yo conozco ministros donde prohíben que el joven que se quiera casar se case con una mujer que haya sido divorciada, porque divorciada implica de que, bueno, tuvo un pasado, o que sea madre soltera, por más que sea cristiana. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? De la escritura. O sea, ellos están aplicando una ley de equidad. Eso se llama la ley de equidad. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no desacuerdo con eso, pero es la decisión de esas congregaciones. O del pastor, mejor dicho. No. Y sí, sí existe eso. Eso es un ejemplo. Uh, pero referente al mandamiento número 10, en ese entonces la mujer era la propiedad que estaba al mismo nivel que un burro y que, y que una vaca y cualquier de la casa. Y si se dan cuenta, no le dice a la mujer, no desharás al hombre de tu prójimo. Le dice al hombre. Esa es la cultura del Antiguo Testamento. Es muy importante tener en cuenta cuando uno estudia justamente las escrituras. No fue, por eso digo, no fue escrito para 2021 en Latinoamérica. Hay un contexto histórico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el principio de equidad? El no codiciar lo que no le pertenece a uno. Por ejemplo, he escuchado muchos ejemplos, puede haber cantidad de ejemplos, aplicaciones. Un carro, por ejemplo. Oh, mira, mi prójimo, pero qué carro tan hermoso tiene mi prójimo. Es mi vecino. Oh, yo tengo envidia de ese carro. Yo necesito tener ese carro. Es más, mejor que ese carro. O sea, ¿me entiende? O sea, cómo aplican el concepto de equidad en este caso. Porque la idea es no codiciarás lo que no te pertenece a ti. Claro, hoy en día es, a menos que usted viva en un rancho donde hay vacas, pero no crea que alguien, tal vez, ¿no? Yo recuerdo que he hablado con personas que tienen ranchos, tienen ganado, vacuno y todo eso, y decía que le querían robar las vacas. Decía, pero ¿cómo que quieren robar? Es que mis vacas son las mejores vacas de esta región y hay gente mala que codicia mis vacas. Ahí se cumple eso. ¿Ves? Ahí se cumple eso. No codiciarás el buey o la vaca de tu prójimo. Pero en una sociedad moderna, donde la mayoría no tiene vacas ni burros, puede ser otras cosas, materiales, porque se refiere a eso, ¿no? Y el concepto de equidad siempre está presente. Bueno, entonces con esto quiero terminar. Hay mucho que hablar, este es uno de los buenos temas que me gusta a mí, especialmente el tema de la equidad. Muy bueno, tal vez más adelante se puede hablar de eso, ¿no? De la equidad de la ley, porque nos ayuda a nosotros a entender cómo aplicar la ley. Qué no aplicar, cómo aplicarlo, y si es, como por ejemplo el caso de los niños o de los hijos desobedientes. Yo he leído donde muchos dicen, bueno, a los hijos desobedientes hay que castigarlos al punto de que llamarlos al juez y que los maten. ¿O les imagina usted? Hoy en día, supongamos en este momento, que saquen a, no sé, 1000 hijos que hayan desobedecido a sus padres y los hayan maltratado y que estén para asesinarlos, porque ahí dice, Yahweh dice eso. Yo no creo que nadie lo haría, honestamente. Ni siquiera las iglesias apoyarían eso, matar a un hijo que maldice a su madre. Porque ahí dice, que yo sepa, no conozco un caso, al menos que usted sepa. Pero el concepto de equidad sí se puede aplicar. ¿Cuál es? Que la sociedad no tiene que permitir, ni aceptar, ni tolerar que los hijos maldigan o maltraten a sus padres. Eso sí se puede hacer. Ahora, ¿cómo castigar al que lo hace? Esa es una buena pregunta. ¿Se tiene que castigar con la pena capital? Porque eso dice la Biblia. ¿O otra forma de castigo?
Ese es un buen tema. Yo he leído debates diferentes a eso y tal vez más adelante vamos a hablar de eso. Así que vamos a terminar y espero que eso haya sido de mucha ayuda en referente a esto de la ley de Dios. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, que haya sido de mucha ayuda este momento. Y ayúdanos a entender tu palabra cada vez más y que tu Santo Espíritu nos lleve a tierra de rectitud. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.